Buenas noches hermanos, pastor. Mi nombre es Ricardo Mondaca y el tema que he escogido para presentar es el plan eterno de Dios. Para eso me voy a apoyar con esta cronología que hice acerca del plan eterno y les voy a ir comentando, a pesar de que hay otras diapos hacia abajo. Voy a usar esta para que me entienda y me vaya siguiendo en qué consiste el plan de Dios. Este plan fue ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad Dios pensó en un pueblo para sí que fuera santo y sin mancha para alabanza de su gloria eternamente, teniendo como actor principal, la persona principal de este plan, a Cristo. Para llevar a cabo este plan, como vemos al comienzo, Dios creó al hombre, pero por causa del pecado del hombre entró la muerte, pero junto con la sentencia de muerte de parte de Dios, también da una promesa esperanzadora de redención, que la vemos en Génesis 3:15, la cual sería cumplida a través de su Hijo amado. Dentro de este plan, como decía, el rol principal lo juega su Hijo amado Jesucristo. Para que su Hijo naciera, Dios se valió de Abraham, con quien hace un pacto, ¿cierto? Eh, se vale de Abraham para formar ese pueblo, una nación de cuya descendencia naciera el Mesías, que el Antiguo Testamento anunciaría a través de sus siervos, los profetas, los salmos. Sabemos que este pueblo fue esclavo en Egipto, donde Dios usó a Moisés para su liberación. Es importante notar que el mensaje que Moisés le da a Faraón es que él deje ir a su pueblo para que sirviera y adorara a Dios. Dios ya, ¿cierto? Nos da una muestra en esos episodios de que Él eligió a un pueblo para que le sirviera, para que le adorara. Todo lo que sucedió con Moisés e Israel en el proceso de liberar a su pueblo era reflejo de lo que haría Cristo con su iglesia. Luego vinieron los reyes y los profetas, quienes anunciaron lo que había de suceder al Mesías y lo que él haría. En el periodo del Antiguo Testamento tenemos las profecías acerca del Mesías que serían cumplidas a contar del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo el hombre moría y no había esperanza de una vida eterna, pero con Cristo Dios revela a través de su muerte y resurrección que todos los que creen en el Hijo también resucitarán para vida eterna con su muerte y resurrección. Cristo cumplió la parte más importante del plan eterno de Dios. Cristo, la esperanza de vida, quien vencería al pecado, a la muerte, al diablo y abriría un camino para ganar un pueblo santo que también venza al pecado, la muerte y al diablo, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses 1, en versos 15 y 23. Este plan no fue revelado completamente por Dios, sino después de la muerte de Cristo, aunque siempre le dio a los profetas de Israel pequeñas revelaciones de lo que sería, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro 1:10 al 12, pero fue a la iglesia a quien reveló este misterio. Y hoy la iglesia, como lo vemos acá en la diapositiva en la época del Nuevo Testamento, eh, la iglesia hoy tiene la misión de darlo a conocer, aún dice el libro de Efesios 3:10, a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que muchos más formen parte de este pueblo que Dios escogió para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso 3 al 14, hace un resumen también o una cronología del plan de Dios, de esa revelación, del misterio que les fue revelado a través del Espíritu Santo. Ustedes están en las diapositivas que hay más abajo en esta presentación, pero usted léalo en su casa, es un tremendo mensaje para nosotros
Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo lo hizo en Cristo, como decía el personaje principal, la persona principal dentro de este plan, la pieza fundamental fue Cristo desde antes de la fundación del mundo, por supuesto. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos, cierto? Porque Cristo, dice su palabra, es primicia de los que duermen, cierto, su muerte, su resurrección, primicia de los que duermen. ¿Cuándo será? Esto, cuando Cristo venga por segunda vez, ese momento, ese episodio que como iglesia esperamos, anhelamos. Cuando Cristo venga por segunda vez, Pablo dice a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados en un cuerpo incorruptible y reinaremos con Él por la eternidad. El apóstol Juan ve el cumplimiento final, tiene esa dicha, esa revelación de ver el cumplimiento final del plan eterno de Dios. Y nos dice en Apocalipsis 19, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Posteriormente dice en 19, 5 y 6, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El apóstol ve el cumplimiento final del plan que Dios ideó allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, y ve como aquel pueblo que Dios ganó a través de ese sacrificio hecho por su Hijo en la cruz del Calvario, tiene esa recompensa, un pueblo que le alaba, un pueblo que adora su nombre por todo lo que él es y por todo lo que él ha hecho. Y dice el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Amados, sintámonos dichosos, contentos, gozosos de que Dios tuvo misericordia de usted y de mí y hoy somos parte de este pueblo, hoy somos parte de este gran plan que Dios ideó en la eternidad. Como le decía, en estas diapositivas les dejo pasajes de la escritura que hablan acerca de este plan que Dios tuvo antes de fundar el mundo. Aquí los versículos, cierto, claves, donde Pablo a los efesios les habla acerca de este misterio de la salvación, el cual hoy como iglesia tenemos responsabilidad de entregar al mundo. Y en tres ocasiones él menciona que todo lo hizo para alabanza de la gloria de Dios, en el verso 6, verso 12 y 14. El apóstol Pedro en, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión, tenemos una tarea que hacer como iglesia para que muchos más sean los que formen parte de este pueblo y sean muchos más los que alaben el nombre de este Dios tan maravilloso. Que el Señor les bendiga.